Y aquí tomamos primero como disparador esta frase de Daniel Innerarity, es un investigador español, que plantea que la crisis del coronavirus sería un acontecimiento pandemocrático como todos los riesgos globales. Dice Daniel Innerarity, se da la paradoja de que un riesgo que nos iguala a todos revela al mismo tiempo lo desiguales que somos, provoca otras desigualdades y pone a prueba nuestras democracias. Esto abre un debate que sigue abierto, de igualdad o desigualdad o de democracia de la pandemia. En algún momento ustedes recordarán, en los primeros análisis se planteó, bueno, es una enfermedad que ataca principalmente a las personas que tienen mayores accesos a la circulación en el mundo, pero inmediatamente se empezaron a ver las crisis de regulación de las acciones sanitarias en muchos países y que terminaron poniendo, digamos, como centro del debate esta frase de un título de una publicación reciente de Rita Segato que dice todos somos mortales. O sea, la pandemia, el coronavirus es algo que ataca a todo el mundo, a todas las clases sociales por igual, pero donde sí se observan las desigualdades ya presentes y que se reproducen y que tienen que ver con las diferencias de acceso a la salud en los distintos países y en el interior de los países. Esto pone a prueba a nuestras democracias y también pone en el centro de la agenda un debate que está generando parte de la nueva grieta en Argentina, por ejemplo, en relación a las personas pro cuarentena o anti-cuarentena, que tiene que ver con los controles, el control del Estado en el marco de la cuarentena, que necesariamente implica una reducción de las libertades civiles. Es, por supuesto, un estado de excepción y que ha hecho que en algunos discursos internacionales circulen debates que van desde teorías conspirativas acerca de la irrupción de la pandemia como una nueva forma de control del neoliberalismo, del capitalismo, hasta cuestiones que colisionan con los principios del Estado democrático y de la libertad de las personas. La relación entre comunicación y salud. Comunicación y salud, que es un ámbito de la comunicación aplicada a la salud, tanto sea mediada, interpersonal, social u organizacional, y que también se interesa en comprender el impacto de los medios en la promoción de campañas, estudiando todo el proceso comunicacional de mediación, producción y circulación de sentidos. El surgimiento y la expansión del COVID-19, dice Prior, es un autor portugués, ha provocado un escenario de crisis de salud pública. Y esto nos lleva, y aquí vamos a tomar las palabras, la diferenciación que hace Mario Riorda de comunicación de riesgo y de crisis, que resulta fundamental para el análisis tanto de la pandemia a nivel internacional como en el escenario de cada país. Y por eso, plantea Riorda, es fundamental entender que la comunicación de riesgo se presenta como un tipo de comunicación en muchos casos permanente. ¿Por qué? Porque apunta a prevenir, concientizar y modificar hábitos o comportamientos para que el riesgo potencial no se convierta en un riesgo efectivo y concreto. Es decir, modificar percepciones que generen cambios de conductas, el famoso, en este caso, quedarse en casa para evitar la circulación del virus. Ahora bien, en cada momento y espacio determinados, esa comunicación de riesgo sí puede dar paso a una comunicación de crisis, donde el objetivo ya no tiene que ver con la prevención, sino directamente con la clausura de ese problema. La comunicación de riesgo no necesariamente se clausura, la comunicación de crisis debe tener un cierre y es a eso lo que se apunta. ¿De qué manera se trata de llegar a ese cierre? Primero de todo, cumpliendo con una función fundamental de la comunicación, que es batallar contra la incertidumbre, proponiendo certezas comunicativas. Es decir, ser claro,
porque la credibilidad es el poder fundamental para gestionar una crisis. Es decir, se espera que desaparezca una amenaza o al menos reducir su impacto. Y recién en ese caso se podrá llegar a ese objetivo siempre implícito en la gestión de crisis, que es el cierre, la clausura. Esto, por supuesto, implica sopesar cada una y analizar muy cuidadosamente la información que se comunica. Necesariamente tenemos que volver para ejemplificar cómo una mala comunicación de riesgo deriva luego en una peor comunicación de crisis, que es el caso del Brasil de Bolsonaro, cómo se manifiesta en este título, poniendo en duda las cifras de muertes por coronavirus, ¿sí? Y planteando que las cuarentenas pueden provocar un caos social, es decir, promoviendo la existencia de una crisis, ese supuesto caos social, antes de que eso ocurra. Definíamos recién la comunicación de riesgo como esa comunicación que tiende a prevenir, ¿no? Y en esa medida sensibilizar acerca del cambio de conductas. Dice Lupin, tiene como propósito aumentar el conocimiento y la comprensión, incrementar confianza y credibilidad, así como prevenir y solucionar situaciones de conflicto. Y en el ámbito de la salud, implica, dice Prior, la elaboración de campañas de comunicación públicas que tiendan a alertar, a informar a los ciudadanos de riesgos sanitarios. En el caso de una pandemia, esta comunicación depende fundamentalmente de la planificación y eficiencia de un plan de comunicación de riesgo para poder informar, proteger, incrementar confianza y en esa medida para evitar la desinformación, para evitar los rumores y la infodemias. Dice Sánchez Galicia que el anuncio proactivo, es decir, antes de que se produzca el conflicto, de un riesgo real o potencial, produce una comunicación eficaz, aumenta la vigilancia, favorece el comportamiento protector, reduce la confusión y aprovecha los recursos escasos. Volviendo al análisis de la comunicación gubernamental en Argentina, si pensamos que ante tan pocos casos se anunció la necesidad de colocar por una situación de riesgo a toda la población en cuarentena, estaríamos dando un ejemplo de esta afirmación. Elaborar una estrategia nacional de comunicación de riesgo que incluya una guía política y operativa de comunicación de crisis, es decir, prever la situación siguiente, es fundamental para promover la toma de decisiones fundamentada, el cambio de comportamientos y el mantenimiento de la confianza en las autoridades públicas. ¿Qué pasa con la desinformación en la comunicación de crisis? En ese caso, vamos a tomar algunas reflexiones que hacen Ismael Crespo y Garrido en también una publicación reciente que al final van a encontrar en las referencias, que plantean o que definen a la pandemia del coronavirus como una crisis a gran escala. Y esto en alguna medida pone en cuestión lo que yo acabo de afirmar anteriormente, en cierta medida. Es decir, si analizamos a gran escala, la pandemia del coronavirus es una crisis global. Ahora, si analizamos en la escala de cada país o incluso de regiones dentro de los países, allí tenemos que diferenciar entre situaciones de riesgo y situaciones de crisis. Se puede pasar rápidamente de una situación de riesgo a una situación de crisis por errores de comunicación y no necesariamente por errores materiales. En comunicación de crisis, dicen Crespo y Garrido, minimizar el alcance o la gravedad de las crisis, aunque puede resultar una tentación para los gobernantes, o sea, tratar de escaparse en definitiva de la situación o proteger su legitimidad con el propósito de no causar alarma o pánico entre la población. A veces puede ser también no para desinformar o no por intereses egoístas, sino también por intereses públicos. Suele ser siempre una estrategia equivocada. Crespo y Garrido plantean que otros de los errores en los que suelen incurrir en comunicación de riesgo y en comunicación de crisis tiene que ver con el desconocimiento de las diferencias que tienen las distintas crisis. Y en esto por eso hay que ser muy cuidadosos en las comparaciones, incluso de pandemias o de epidemias en distintos lugares del mundo,
pero sobre todo también con otros tipos de crisis, como las crisis humanitarias, las que tienen que ver con migraciones, las que se han ocasionado a partir de ataques terroristas. Por eso, estos autores, bueno, plantean en ese esquema que ustedes están viendo en pantalla, que es necesario sopesar los tipos de crisis, por un lado, según su nivel de previsibilidad y según su nivel de influenciabilidad. Es decir, si son difícilmente previsibles o fácilmente previsibles y si tienen un potencial de influencia fácil o difícil. ¿Por qué para estos autores esta era una crisis previsible? En esto también coincide ese informe de la UNESCO que les mencionaba anteriormente y otras investigaciones que se están haciendo en la actualidad. La fase de la crisis que plantean Crespo y Garrido y posteriormente algo que me parece muy importante y que tiene que ver con los actores en la comunicación de crisis. Por un lado, los portavoces, que si analizamos en cómo se ha manejado la comunicación de crisis en distintos lugares del mundo, vemos que los portavoces han sido diferentes personas.